Durante 7 días viví exactamente como Jim Rohn. Me levanté a su hora, apliqué su filosofía y traté de pensar, hablar y actuar como él lo habría hecho. No fue un experimento superficial. Fue una inmersión total en la mente de uno de los hombres más disciplinados e inspiradores del siglo pasado. Los primeros días fueron un desafío brutal. El cuerpo se resistía, la mente buscaba excusas, y el ruido del mundo intentaba arrastrarme de vuelta a la comodidad. Pero algo empezó a suceder. Mi energía cambió, mis pensamientos se ordenaron, y por primera vez sentí lo que significa tener el control de mi día, en lugar de ser controlado por él. Este episodio no trata de teorías, sino de lo que ocurre cuando decides vivir de verdad lo que predicas. Lo que descubrí en esos 7 días transformó mi manera de entender la disciplina, el propósito y la libertad. La idea nació una noche, mientras revisaba mis notas del primer día del experimento de 1 hora. Sentía que había desbloqueado algo poderoso, pero incompleto. Esa hora diaria me estaba transformando, sí, pero quería ir más allá. Quería ver qué pasaría si dejaba de estudiar la filosofía de Jim Rohn y empezaba a vivirla. Así surgió el reto. 7 días completos aplicando cada principio como si mi vida dependiera de ello. No era una meta simbólica, era un compromiso real. Durante una semana dejaría de improvisar mis mañanas, de reaccionar al caos y de perder horas valiosas en distracciones. Durante 7 días viviría como lo haría un hombre que domina su tiempo y su mente. Esa noche, preparé todo como si fuera a emprender un viaje largo. Limpié mi escritorio, organicé los libros, preparé el despertador y escribí en una hoja: 7 días para demostrarme de qué estoy hecho. El primer día comenzó con el sonido del reloj a las 5:00 am. La tentación de posponer fue inmediata. La cama tibia, el silencio de la madrugada, el cuerpo pidiendo más sueño. Pero la voz de Jim Rohn apareció en mi mente. La disciplina es el mejor comienzo de una nueva vida. Me senté, aunque todo dentro de mí quería volver a acostarse. Encendí una lámpara cálida y me serví un café. El vapor subía como una pequeña promesa de claridad. Afuera, el mundo dormía, pero dentro de mí se encendía algo. Abrí mi cuaderno y escribí: Día 1. Empieza el desafío. Durante 20 minutos leí notas antiguas y frases subrayadas de Rohn. Cada línea parecía escrita para mí. Si no diseñas tu propio plan de vida, es probable que caigas en el plan de otro. Me quedé mirando esa frase largo rato. Entendí que gran parte de mi frustración provenía de vivir reaccionando, no creando, de dejar que otros marcaran mi ritmo. Y en ese momento comprendí que los primeros minutos del día deciden el resto de tu destino. A las 5:30, ya estaba frente al espejo, con el agua fría despertándome por completo. No necesitaba motivación, necesitaba coherencia. Si iba a vivir como Jim Rohn, debía dominar mis mañanas. Tomé mi desayuno ligero, sin el teléfono cerca, solo una libreta y la frase que había escrito la noche anterior. Luego, antes de que el día me atrapara, hice algo que nunca antes había hecho. Planifiqué mi jornada entera en papel, dividiéndola por bloques de propósito. Bloque 1, crecimiento personal. Bloque 2, trabajo enfocado. Bloque 3, reflexión. Cada bloque debía cumplirse como si fuera una cita sagrada. Sin excusas, sin improvisaciones. No era una agenda, era una declaración de prioridades. El primer día fue un vaivén entre entusiasmo y resistencia. En momentos sentía que podía con todo, y en otros, la voz interna del sabotaje susurraba: ¿para qué tanto esfuerzo? Pero otra voz, más firme, respondía: porque nadie puede hacerlo por ti. Durante el almuerzo, observé a mi alrededor. Gente mirando pantallas, quejándose del trabajo, contando los minutos para irse. Y pensé en lo que Rohn decía: no trabajes solo por el dinero, trabaja para convertirte en alguien valioso. Esa idea cambió mi actitud. Volví a mi escritorio no para cumplir horas, sino para cumplir propósito. Por la noche, revisé mi día y anoté 3 cosas: lo que hice bien, lo que pude mejorar
y una frase para el siguiente día. Escribí: hoy me probé que puedo ser disciplinado por elección, no por obligación. Apagué la luz sintiendo una satisfacción nueva. No porque el día hubiera sido perfecto, sino porque por primera vez sentí que el día me pertenecía. Y esa sensación, aunque pequeña, fue la chispa que encendió todo lo que vendría. Los siguientes días serían otra historia. La prueba real de constancia, la lucha silenciosa contra la comodidad y la construcción invisible del carácter. Pero esa primera jornada dejó clara una verdad. La vida no cambia cuando lo dices, cambia cuando lo haces. Esa noche dormí con una sonrisa serena. Por dentro sabía que algo estaba en marcha, algo que ya no tenía vuelta atrás. Los 2 primeros días fueron una prueba constante de fuerza mental. No contra el cansancio físico, sino contra la mente que intentaba convencerme de que nada había cambiado. Me repetía: ¿de verdad crees que 7 días harán alguna diferencia? Era la voz del viejo yo. Esa parte que siempre busca la excusa perfecta para regresar a la zona cómoda. Pero cada vez que esa voz aparecía, recordaba una frase que había copiado de Jim Rohn. No se trata de lo que obtienes, sino de en quién te conviertes mientras lo haces. Esa línea se convirtió en mi ancla. No necesitaba resultados inmediatos. Lo que necesitaba era mantenerme en movimiento. El segundo día comencé a notar algo sutil. No era que tuviera más energía o que todo saliera bien. Era que me sentía más consciente de cada minuto. Me observaba haciendo cosas simples: preparar el café, escribir, caminar, con una sensación de presencia que antes no tenía. Era como si la vida tuviera más textura. Ese día, mientras trabajaba, me di cuenta de cuántas veces, en el pasado, había desperdiciado horas haciendo cosas sin alma. Jim decía: la peor forma de gastar tu tiempo es hacer muy bien lo que nunca debiste haber hecho. Esa frase me sacudió. ¿Cuántas veces había llenado mi agenda con actividades que no me acercaban a ningún propósito real? Me juré no volver a hacerlo. Y el tercer día llegó como un espejo que me mostró todo lo que todavía debía enfrentar. El tercer día fue el más difícil, no por falta de motivación, sino porque la euforia inicial desapareció. Cuando pasa la emoción y queda solo la disciplina, es cuando empieza el verdadero reto. Esa mañana me costó levantarme, me sentía vacío. Sin embargo, seguí el ritual. Encendí la lámpara, abrí mi cuaderno y escribí: sigue aunque no sientas ganas. Durante la lectura matutina encontré otra frase: el éxito no se mide por lo que logras, sino por la distancia entre lo que eras y lo que ahora eres. Me detuve. Pensé en quién era 3 días atrás, disperso, impaciente, buscando resultados instantáneos. Y entendí que ya había avanzado, aunque no lo pareciera. Ese día, en lugar de buscar motivación, busqué consistencia. Decidí que el compromiso no dependía del estado de ánimo, sino del respeto hacia mí mismo. Al mediodía, tuve una conversación con un amigo que me preguntó por qué estaba tan concentrado. Le conté lo del reto. Se rió. ¿7 días? Eso no cambia nada. Yo también lo habría pensado antes, pero mientras él hablaba, me di cuenta de algo. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de continuidad. Esa noche escribí en mi diario: hoy no fue brillante, pero fue honesto, y eso ya es una victoria. Lo que no sabía era que al día siguiente, esa honestidad me llevaría al borde del colapso, y también al descubrimiento más importante del reto. El cuarto día amaneció gris. Ni la música suave ni el aroma del café lograban inspirarme. Tenía la sensación de estar repitiendo una rutina sin sentido. Había cumplido todo: levantarme temprano, leer, escribir, reflexionar. Pero algo dentro de mí se preguntaba si valía la pena. Mientras miraba por la ventana, pensé en cuántas veces había abandonado proyectos justo en ese punto, cuando el entusiasmo se apaga y la incomodidad empieza a crecer. Jim Rohn decía: el éxito es fácil de hacer, pero también fácil de no hacer. Y en ese instante lo entendí. Lo que diferencia a quienes llegan lejos no es la fuerza,
sino la constancia en medio del tedio. Aún así, ese día me costó el doble. Sentía que estaba haciendo un esfuerzo invisible. Nadie lo veía, nadie lo celebraba. Pero mientras escribía mis notas, apareció otra frase suya. Trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Me detuve. Esa línea lo cambió todo. Y entendí que el cambio no se trata de resultados visibles, sino de raíces invisibles. En ese momento cerré los ojos y recordé por qué había empezado. No lo hice para demostrar nada, sino para reconectarme con mi poder personal, para comprobar que puedo cumplir mis propias promesas. Decidí entonces que ese día no lo viviría en automático. Fui al espejo y me observé detenidamente. Vi el cansancio en mis ojos, pero también algo nuevo: determinación. Mientras desayunaba, pensé en cómo Jim Rohn hablaba del valor del proceso. La vida no mejora por casualidad, mejora por cambio. Así que hice una lista de los cambios invisibles que ya estaba notando. Mi diálogo interno era más amable. Mis pensamientos negativos duraban menos. Empezaba a disfrutar el silencio. No eran logros medibles, pero eran señales de progreso. La mente se estaba reorganizando, aunque no pudiera verlo del todo. Ese día, al mediodía, ocurrió el punto de quiebre. Tuve un contratiempo en el trabajo, una reunión inesperada, plazos ajustados, estrés. Antes, eso me habría hecho perder el control. Pero esta vez respiré. Tomé un minuto y recordé mi nueva filosofía. No te quejes, ajusta tus velas. Respondí con calma, resolví lo necesario y volví a mi enfoque. Al finalizar, me sentí extraño, no eufórico, sino poderoso. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta. Estaba ganando la batalla más importante, la interna. Por la tarde, mi mente volvió a tentar con viejos hábitos: revisar redes, posponer tareas, distraerme con lo trivial. Pero cada vez que esa urgencia aparecía, me preguntaba: ¿esto me acerca o me aleja del hombre que quiero ser? La respuesta bastaba para volver al camino. Esa noche, sentado frente a mi libreta, escribí con letras grandes: la disciplina es el lenguaje del respeto propio. Y mientras escribía, me di cuenta de que no se trataba solo de Jim Rohn. Se trataba de mí. De demostrarme que podía ser alguien en quien confiar. Cerré los ojos. Respiré profundo y repetí mentalmente: estoy cumpliendo conmigo. Esa frase me llenó de una paz extraña, una mezcla de cansancio y orgullo silencioso. Antes de dormir, repasé la frase que marcó ese día: no juzgues tu día por la cosecha, sino por las semillas que plantas. No había cosecha visible todavía, pero sentía el suelo moverse. Algo profundo estaba germinando. Y al despertar el quinto día, todo lo que había sembrado en silencio comenzó a dar sus primeros frutos. El quinto día amaneció distinto. No era que todo estuviera resuelto, pero algo se sentía más liviano. La rutina ya no pesaba, el despertador ya no era enemigo. Mi cuerpo y mi mente empezaban a sincronizarse con una energía nueva. Mientras el agua fría me despertaba, pensé: no he cambiado el mundo, pero sí la manera en que lo enfrento. Y esa sensación bastaba para continuar. Los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, ahora tenían un significado. Al limpiar mi espacio, sentía que limpiaba mis pensamientos. Al anotar mis metas, sentía que reafirmaba mi dirección. Al leer las palabras de Jim Rohn, sentía que escuchaba una voz interior, la mía, respondiendo con más convicción. El quinto día me di cuenta de que la disciplina ya no dolía, inspiraba. Ese día decidí hacer algo simbólico. Salí a caminar sin música, solo con mis pensamientos. Observé a las personas corriendo, a los autos apresurados, a la gente mirando el teléfono sin mirar el cielo. Me di cuenta de lo dormidos que vivimos cuando no tenemos propósito. Pensé en la frase: la motivación es lo que te hace empezar, el hábito es lo que te mantiene. Ya no necesitaba empujarme, era mi hábito quien me sostenía. Esa tarde me dediqué a revisar mis notas de los días anteriores. Pude ver la evolución. El primer día hablaba de lucha, el segundo de resistencia, el tercero de cansancio
el cuarto de claridad. Y ahora, del quinto en adelante, había serenidad. No una serenidad pasiva, sino la paz de quien sabe hacia dónde va. El sexto día fue revelador. Me levanté antes del despertador. No por obligación, sino porque quería vivir esa hora sagrada sin interrupciones. Preparé café, encendí la lámpara y escribí sin pausa durante media hora. Las ideas fluían como si vinieran de un lugar más profundo. Escribí: no busques días fáciles, busca fuerza para los difíciles. Esa frase se convirtió en mi mantra del día. Y ese sexto día entendí por fin que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de hacer lo que dijiste que harías. Durante el día, todo pareció fluir. Terminé tareas que había postergado por semanas. Mantuve conversaciones más conscientes, incluso mi tono cambió. La calma interior se reflejaba afuera. Por la noche, revisé una charla antigua de Jim Rohn, donde decía: el éxito no es mágico ni misterioso. Es la consecuencia natural de aplicar consistentemente los fundamentos básicos. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Aplicar fundamentos básicos con una consistencia que nunca antes había tenido. Llegó el séptimo día. Desde el momento en que abrí los ojos, supe que algo había cambiado. No sentí euforia ni orgullo. Sentí gratitud. Gratitud por no haberme rendido, por haber resistido cuando nadie miraba, por haber mantenido la palabra dada a mí mismo. Salí al balcón y observé el amanecer. El cielo estaba dorado, como si el universo me hablara en el idioma de la recompensa silenciosa. Tomé el cuaderno y escribí la frase final del reto: estoy listo para vivir con propósito, no por costumbre. Y en ese amanecer entendí que el éxito no llega de golpe. Llega cuando ya eres alguien capaz de sostenerlo. Ese séptimo día, todo cobró sentido. No había trofeos, no había aplausos, pero sí había transformación. Me senté, respiré y sonreí. No necesitaba demostrar nada, solo seguir cultivando esa disciplina que, en 7 días, había reconfigurado mi manera de estar en el mundo. Era curioso. Al inicio del reto quería ver resultados externos. Al final, entendí que el verdadero resultado era interno, porque una mente ordenada es la raíz de cualquier éxito duradero. Esa noche, antes de dormir, escribí: no quiero volver a ser el de antes. Prefiero seguir cansado pero consciente. Apagué la luz y supe que lo que había empezado como un reto se había convertido en un estilo de vida. Y mientras me quedaba dormido, una voz interior me dijo: esto no termina aquí. Apenas comienza. El 8º día amanecí sin alarma. No porque hubiera terminado el reto, sino porque ya no lo necesitaba. La disciplina se había instalado como un reflejo natural. Me levanté con calma, sin apuro, sabiendo que algo profundo se había grabado en mi mente. Soy capaz de cumplir lo que prometo. Mientras preparaba el café, reflexioné sobre lo vivido. En 7 días no cambié de trabajo, no gané más dinero, no alcancé metas imposibles, pero sí obtuve algo mucho más poderoso: la certeza de que puedo confiar en mí. Y esa confianza, entendí, es la base de toda libertad. Me senté frente a mi cuaderno, el mismo que abrí 7 días atrás, y repasé las notas de cada jornada. Vi el viaje completo, del entusiasmo al cansancio, del cansancio a la claridad, de la claridad a la paz. Cada página contaba una batalla invisible ganada, y entonces comprendí que el verdadero cambio no necesita ruido. Se siente en silencio cuando la mente deja de pelear y empieza a cooperar. Jim Rohn decía: no te conviertas en una víctima de tus circunstancias, conviértete en un arquitecto de tu vida. Y eso había hecho, sin darme cuenta. En 7 días, había comenzado a rediseñar mis cimientos. Ya no esperaba que el entorno cambiara. Ahora era yo quien lo transformaba con mi actitud. Esa mañana, mientras escribía mis pensamientos finales, me encontré con otra de sus frases: el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Me quedé mirándola en silencio.
Era el resumen de todo. Ya no se trataba de acumular logros, sino de crecer internamente hasta merecerlos. El cambio más grande no fue mental, fue emocional. Dejar de sentirme en deuda con el tiempo, dejar de correr sin dirección, dejar de posponer la vida esperando el momento perfecto. Aprendí que la perfección no existe, pero el progreso sí. Que el éxito no está en ganar siempre, sino en mantener la dirección aun cuando el camino se vuelve pesado. Ese día, decidí mantener mi rutina más allá del reto, no como un sacrificio, sino como un privilegio. Porque vivir con propósito no se siente como una carga, se siente como un regalo. Y ahí descubrí la paradoja más hermosa de la disciplina. Cuando la abrazas, te libera. Por la tarde, salí a caminar una vez más. El cielo estaba despejado, el viento suave, el ritmo tranquilo. Pensé en la cantidad de veces que había buscado atajos, fórmulas rápidas o motivación externa. Y sonreí. Todo ese tiempo había tenido lo que necesitaba. Constancia. Me detuve en un parque y observé a la gente. Algunos corrían, otros conversaban, otros simplemente estaban. Y entendí que cada uno vive su propio proceso. Nadie puede correr por ti. Nadie puede cambiar por ti. Me di cuenta de que, en esos 7 días, no solo había aprendido de Jim Rohn, también había aprendido de mí, de mis límites, de mis pensamientos, de mis miedos. Aprendí que no se trata de eliminar el miedo, sino de seguir caminando a pesar de él. Cuando regresé a casa, abrí el cuaderno por última vez y escribí: el reto terminó, pero el estilo de vida comienza. Esa frase me estremeció. Era verdad. Ya no necesitaba una excusa para seguir. Ahora lo hacía porque era parte de quien soy. Esa noche, con la luz baja y la música de fondo, cerré los ojos y agradecí. Agradecí a la versión antigua que decidió empezar, aunque dudaba. Agradecí a la mente que resistió las tentaciones. Agradecí al tiempo por enseñarme que la constancia es la forma más pura de fe. Y entendí que si 7 días pueden cambiar tanto, 30 pueden construir una nueva vida. Por eso decidí el siguiente paso: vivir 30 días aplicando todos los principios de Jim Rohn. No como un experimento, sino como un entrenamiento de vida. Y si estás viendo esto, te invito a hacerlo conmigo. No necesitas que todo sea perfecto, solo necesitas empezar. Porque el cambio no llega cuando estás listo, llega cuando decides no volver a posponerlo.